Amigos, seguidores y muy apreciados colaboradores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde encontrarán un canal totalmente libre e independiente. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre todo de los lobbies, ¿no? Y describimos los tres de mayor importancia. Hay otros lobbies, pero por los momentos sepamos que conocer los tres que expuse es más que suficiente. Por lo tanto, hoy vamos a seguir con la descripción de cierto fenómeno que produjo la modernidad en el judaísmo y que es muy poco conocido, por no decir totalmente desconocido a la mayoría de las personas, incluyendo los mismos judíos. En la medida que esta serie se desarrolle, vamos a tener que estar dando saltos hacia el pasado para luego volver al presente, o por lo menos a la modernidad, especialmente a la modernidad del siglo XIX, para de nuevo volver al pasado, y lo mismo va a pasar con los lugares, de Israel a Europa y de allí a los Estados Unidos, y de nuevo de vuelta a Israel o al Medio Oriente. Por eso es tan importante que pongan atención. Y una vez más, se los repito, si hay algo que no entienden o los confunde, y eso no tendría nada de raro, por favor, pregunten abajo, abajo en el espacio para las preguntas o para las intervenciones. Pregunten, pregunten, que para mí será un placer aclarar las dudas. Bueno, con el tema de hoy vamos a remontarnos en la historia, pero sin ir tan lejos. Vamos a remontarnos hasta hace 120 años y hablar del nacimiento del sionismo. ¿Y por qué nació justamente en el siglo XIX? Bueno, la respuesta más acertada es porque antes las condiciones no lo habrían permitido, porque el judaísmo del tipo más ortodoxo seguramente se hubiese opuesto, aunque hablar de judaísmo ortodoxo significa pasar por alto la presencia en el mundo judío de una serie de corrientes o ramas que no siempre están en perfecta armonía unas con otras, y no son pocas. Y en realidad más o menos lo mismo ocurre con las otras religiones monoteístas, lo mismo ocurre en el mundo islámico y cristiano. Por ejemplo, nada más los cristianos protestantes, constituyen miles de sectas. El National Catholic Register de los Estados Unidos, o sea, el Registro Nacional Católico de los Estados Unidos, afirma que hay 33.000 sectas distintas. Otros reclaman que son menos y nos dicen que son entre 20 y 23.000. Y para otros el número es ni más ni menos incalculable. Bueno, seguimos y vamos a ir hacia atrás, porque hay que aclarar que la generalidad del mundo judío había metabolizado con el pasar del tiempo el gran trauma de la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo por parte de los romanos. Estamos hablando de la pérdida de su lugar más sagrado, un lugar que no podía ser sustituido de ninguna manera. Aún así, los judíos lo habían metabolizado en clave espiritual. Es decir, el templo ya no es en lo inmediato el edificio a reconstruir, porque el templo se ha convertido en el templo interior. Y esto lo afirman reiteradamente incluso los grandes maestros del judaísmo de la Edad Media, como el andaluz Moisés ben Maimón, mejor conocido como Maimónides, el más famoso doctor en ley judía de la Edad Media.
Y él mismo decía, un día vendrá el Mesías y el templo será reconstruido. Pero lo que nos interesa ahora es que el Mesías venga entre nosotros y que el templo se construya en nosotros. Por lo tanto, el judaísmo de la diáspora se centra principalmente en el cumplimiento de las mitzvot, en otras palabras, de los preceptos y los mandamientos, y en la espiritualización del concepto de mesianidad y de la expectativa mesiánica. Sin embargo, esta actitud cambiará radicalmente con la llegada de la modernidad, y las razones son complejas. Durante la era moderna y especialmente en el mundo occidental, aunque en el caso del judaísmo juzgar hasta dónde llega Occidente no es fácil, eh, con la llegada de la modernidad comenzó a presentarse poco a poco una crisis en todas las formas tradicionales y religiosas. Crisis que con el pasar del tiempo se profundizó, porque asistimos también a una inmanentización cada vez más profunda de la fe, proceso que en oposición a la trascendencia se la juega en un cierre opuesto, o sea, en un cierre en sí misma. En otras palabras, asistimos a una fe que comienza a encerrarse en sí misma y a determinarse en forma aislada del influjo de la tradición y de la elaboración que ya se había vuelto tradicional, de la mesianidad y sobre todo de la espera mesiánica. Esa es la inmanentización, que es ni más ni menos lo contrario de la espiritualización. Y en cuanto a la palabra mesianidad, antes que me pregunten, eh, yo he encontrado que si bien mesianidad es todo lo relativo al Mesías o a un Mesías, en realidad mesianidad y mesianismo son prácticamente sinónimos, en el sentido de que una esperanza centrada en la aparición o llegada futura de un Salvador, pues ese Salvador obviamente posee características de mesianidad. Y al mismo tiempo, esa esperanza centrada en un Mesías futuro se puede definir como mesianismo. Bueno, hecha la aclaratoria, seguimos. Ahora bien, volviendo a la modernidad y a sus procesos de inmanentización, que ya no recurren a la tradición y a la religión como referencia principal o única, más bien comienzan a rechazarlas. Y esto comenzará a generar toda una serie de grupos sectarios, a veces violentamente heterodoxos. Esto comenzará a generar de verdad una especie como de revuelo, ¿no? Y surgen grupos aquí, surgen grupos allá. Recuerde que los judíos siempre andan como medio separados, ¿no? Andan dispersos en diversos países. La comunicación no siempre es buena o no hay ninguna comunicación. Por lo tanto, es natural que surjan varios grupos, ¿no? Eh, y con la modernidad se forman estos grupos que pueden ser sumamente heterodoxos. Incluso dije que podrían ser violentamente heterodoxos. Y aquí ha llegado el momento de hablar de un movimiento realmente insólito, que va más allá de lo extravagante, porque inmediatamente se fue hacia el lado oscuro. Se trata del movimiento mesiánico de los sabateos, que se originó en la Turquía otomana del siglo XVII, y el nombre del movimiento deriva de su fundador, Shabtai Tzvi, que se autoproclamó como el Mesías judío en 1648. Bueno, este señor supuestamente fue un judío místico
cabalista, sobre todo cabalista, asceta, y fue también un agitador político religioso, ¿cómo no? Él había nacido en Esmirna, Turquía, y efectivamente se proclamó Mesías. Y no contento con esa barbaridad, se convirtió al Islam. Sí, se convirtió al Islam en 1666. Este personaje, que al margen de sus títulos y de los improperios que merece, que este servidor y otros investigadores no dudan en clasificarlo como satanista o luciferino, pues bien, este personaje pretendió convertir incluso al sultán de Constantinopla a su movimiento. Y luego de ser acusado por los mismos rabinos judíos, horrorizados por su comportamiento, el sultán por fin terminó poniéndolo en prisión. ¿Y por qué todos andaban tan escandalizados con este demonio? Porque Shabtai Tzvi le anuncia al mundo que gracias a sus oficios y con el advenimiento de la era mesiánica, todas las mitzvot, es decir, todos los preceptos y mandamientos judíos deben ser repudiados, deben ser desobedecidos y se debe hacer todo lo contrario a lo que ellos indican o prescriben. El tiempo mesiánico, según Shabtai Tzvi, debe ser un tiempo de libertad absoluta, que se expresa concretamente en las orgías colectivas que llevaba a cabo esta secta, verdaderas bacanales donde había incesto, pedofilia y todo tipo de actos blasfemos, con violación sistemática y científica de todos los preceptos de la religión judía. Eh, Se trata de cometer actos abominables en todos los sentidos. Y me explico. Hay que comer carne de cerdo y además hacerlo en sábado, por ejemplo, para así ahondar en la violación del precepto. Y esta cruzada ultrajante irá adquiriendo cierta popularidad y comenzará a extenderse. Parece mentira, pero se va a extender y se va a extender hacia Asia Menor, Grecia y en el cercano Oriente, hasta que llegó el día que el sultán por fin abrió los ojos, aunque en realidad fueron los mismos rabinos judíos los que finalmente convencen al sultán para que actúe contra este personaje, que había reunido en Salónica, Grecia, una especie de tribunal internacional que acogía a judíos de todos los rincones del mundo. Y este solo hecho es la demostración de que este señor ya se había convertido en un peligro público. Y la acción del sultán contra él no fue otra sino ofrecerle la alternativa entre convertirse al Islam o cortarle la cabeza. ¿Y cuál fue la respuesta del Mesías diabólico? Pues aceptó convertirse y se cambió de nombre. Por lo tanto, renunció al martirio y prefirió conservar su valiosa cabeza. Pero cuidado, porque este personaje, en el apogeo de esta especie de contraespiritualidad, aunque en este caso se debería hablar de verdadera contrainiciación, este personaje nunca dejará de vulnerar todo lo más sagrado en forma totalmente consciente y lo hará técnicamente, porque no descuida ningún detalle para alcanzar el máximo grado de inmersión en el mal. Y lo más increíble es que hace todo esto precisamente para acelerar, como él dice, el advenimiento de la era mesiánica y de la redención lo antes posible. En otras palabras, lo que él hace es un llamado maléfico al bien para que se manifieste con urgencia.
Bueno, y ahora, antes de seguir, un debido paréntesis para aclarar qué es contrainiciación, porque contra espiritualidad para mí es un término que se autoexplica, pero contrainiciación es un término difícil, polémico, especialmente en las discusiones entre esoteristas. La definición original es la de René Guénon, la cual, según algunos esoteristas, no es satisfactoria por su grado de abstracción y carencia de ejemplos prácticos válidos. Pero vayamos al grano. ¿Qué es contrainiciación? La contrainiciación es una iniciación desviada y distorsionada en forma consciente que se opone a la iniciación tradicional como si fuese una sombra invertida, palabras de Guénon, y pretende constituirse como un poder alternativo, opuesto al bien, opuesto a todo bien, dotado de una especie de nueva autoridad espiritual, capaz de dirigir los acontecimientos y las elecciones humanas. Ahora bien, la contrainiciación como voluntad autoproclamada, y por razones que no voy a explicar en este video, debe limitar su acción al ámbito psíquico. En otras palabras, debe limitarse a operar desde el plano intermedio de la existencia. Lo que pasa es que el plano intermedio es sutil, es lábil, puede ser ilusorio y por lo tanto todo lo que emana de él se presta muy bien para operaciones de engaño y manipulación. Esto, sin embargo, no impide que la contrainiciación pueda tener su consistencia, porque el plano intermedio, aunque sutil, es un plano de la existencia, es una realidad que se basa en poderes y habilidades reales, que a menudo, muy a menudo, van más allá del campo de la comprensión científica normal para desembocar en ese mar tempestuoso, tan incierto, tan impredecible, que se denomina magia. Y tratándose de contrainiciación, se trata desde luego, de magia negra. Y esto permite ejecutar acciones concretas y obtener resultados concretos, sobre todo en el campo de la alteración y manipulación de la personalidad. Por ejemplo, la fascinación, la persuasión y la seducción son prácticas comunes eh, por parte de los contrainiciados. Ahora, ¿y qué es iniciación? La iniciación es un recorrido individual de ascenso espiritual que consta de una serie de actos, ceremonias, estudios y costumbres de vida que permiten la admisión de una persona a un determinado culto, comunidad o sociedad secreta, donde se aprenden conocimientos que permiten al individuo conocerse mejor y conocer mejor la obra de Dios, del Dios que ha escogido como creencia. Y durante este recorrido, el iniciado siempre contará con la ayuda de un maestro en disciplinas esotéricas, porque es imposible hacer el recorrido sin contar con la ayuda de un maestro. Desde luego, la descripción que acabo de hacer de la iniciación es la iniciación en lo esotérico, en las disciplinas esotéricas. Hay otros tipos de iniciación. Por ejemplo, las iniciaciones masónicas, por ejemplo, ¿no? O rosacrucianas. Pero me estoy refiriendo a las iniciaciones esotéricas tradicionales, ¿no? Las masónicas y las rosacrucianas son más bien iniciaciones al ocultismo. Es algo distinto. Pero, ¿qué es lo esotérico? Bueno, si quieren saber qué es lo esotérico y cómo diferenciarlo del ocultismo, porque son dos cosas distintas, los invito a ver el video titulado
El mundo oculto de los ovnis, magia, más allá y poder, cuyo link puse más abajo en el texto descriptivo. Bueno, y volviendo al tema de los sabateos. Aquí debemos hablar de un movimiento que debería definirse estrictamente como satánico, en correspondencia con todo lo que el término puede expresar en todos los niveles semánticos de la palabra, señores. Por lo tanto, la contrainiciación no solo es perfectamente compatible con el satanismo, de hecho constituye su expresión más perversa, más, más blasfema, incluso más violenta y destructiva, incluso más violenta y destructiva y por lo tanto más peligrosa. Y volviendo al autoproclamado Mesías, el señor Zvi, él declara que se ha convertido al Islam porque al penetrar en lo que son las religiones impías o sacrílegas, como la religión de los cristianos y la religión de los musulmanes, al penetrar en esos cultos, de alguna manera se vuelve posible socavar su estructura desde adentro y por lo tanto facilitar lo antes posible la destrucción de este mundo y la llegada del nuevo mundo. Este es el punto, según este señor Zvi. Y este mismo argumento será retomado aproximadamente un siglo después, a mediados del siglo XVIII, por otro judío llamado Jacob Frank, que era un judío polaco, el creador del franquismo y pretendiente judío al mesianismo en la misma línea antinómica de Shabtai Tzvi. Este Frank, cuyo padre era sabateo, no solo se convertirá en un notable y famoso seguidor de Shabtai Tzvi, sino que llegará a declararse de alguna manera una especie de reencarnación suya. Y llegado a este punto, habría que apuntar que la herejía sabateana, como la denunciaban los ortodoxos ya en las primeras décadas del siglo XVIII, esta herejía se había vuelto muy popular. Así es, se había vuelto muy popular entre la naciente clase media judía en Polonia, en particular en las regiones de Podolia y Galicia, que en aquella época eran provincias del este de Polonia y hoy en día forman parte de Ucrania. Bueno, por ahora forman parte, hasta que los polacos las retomen en algún momento. Ya lo van a ver. Por lo tanto, el hecho de que Frank en un determinado momento se haga famoso, por así decirlo, no es una sorpresa, ni siquiera un mérito especial, porque él también comenzará a reunir a su alrededor a una gran parte del mundo judío del centro de Europa, de Europa central y oriental. Y él también en cierto momento culminará su sagrada apostasía con la conversión, esta vez al catolicismo. Y también en este caso la conversión es declarada como un instrumento para penetrar la fortaleza del enemigo y acelerar ese proceso perverso de destrucción que al final permitirá que lleguemos felizmente a la redención final. Naturalmente, las fechorías de Frank desataron una verdadera guerra, no solo de palabras, dentro del mundo judío. Faltaría más. Eh, una verdadera guerra entre el judaísmo ortodoxo y esta especie de neojudaísmo aparentemente convertido al catolicismo. Y óigase bien esto, una buena parte de los príncipes y obispos de Europa del Este, que cayeron tranquilamente en la trampa, naturalmente tomaron partido a favor de Frank, quien luego
a la llegada de las tropas rusas a Europa Central, declarará que quiere convertirse también a la ortodoxia cristiana. Pero los ortodoxos, señores, esos sí son serios. Y obviamente no se lo permitirán. Por lo tanto, al final, lo único que le queda a Frank es quedarse allí en Europa, en Occidente. Él se estableció en Austria y terminará sus días difundiendo cada vez más su secta, difundiendo cada vez más su secta, hasta que en 1791 morirá en Alemania. Y después de su muerte, ¿qué pasó con su secta? Bueno, aunque parezca increíble, esta secta contrainiciática sobrevive hasta nuestros días en las élites dominantes de todo el planeta, sobre todo, sobre todo las financieras, y fue muy influyente en el sionismo y en ciertos personajes históricos que marcaron la historia del siglo XX. Y tanta ha sido su influencia que le voy a dedicar 2 episodios más a la historia del sabateísmo, o mejor dicho, del sabateísmo franquista, las cuales recomiendo que no se las pierdan, porque así es como comenzarán a entender muchas cosas, muchas cosas. Bueno, amigo, es todo por hoy. Gracias por la atención hasta el final. Por favor, no dejen de leer las indicaciones muy importantes que encontrarán más abajo en el texto descriptivo y y que Dios me los bendiga.